Padre y Dios del cielo, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de saber que en ella hay vida y hay conocimiento de ti. Inspíranos, Señor, muévenos a siempre ir a ti, siempre ir a tu palabra para recibir palabra de vida. Gracias una vez más por tu amor. Dirígenos en el estudio de esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El estudio de hoy se titula Tu sanador. El estudio de hoy se titula Tu sanador. Y quisiera comenzar haciendo alusión a la mano de Dios sobre Egipto. Y estuvimos estudiando cómo o qué papel jugó Dios en el proceso de las plagas y de la muerte de los primogénitos. Y estuvimos viendo cómo realmente Dios lo que hizo fue proteger a su pueblo, a diferencia de no poder proteger a los egipcios, a los primogénitos de los egipcios, porque estos le habían echado fuera. Y esto se resume, ¿verdad? Lo que ocurrió lo podemos resumir con lo que nos dice el Salmo 78, 43 al 51, y vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo este salmo para partir de ahí, ¿no? Salmos 78, 43 al 51 dice así: Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los comían y ranas que los destruyeron. Dio también al pulgón sus frutos y sus trabajos a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con piedra. Y entregó al pedrisco sus bestias y al fuego sus ganados. Envió sobre ellos el furor de su saña, ira, enojo, angustia y ángeles malos. Dispuso el camino a su furor, no eximió el alma de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. E hirió a todo primogénito en Egipto, las primicias de la fuerza en las tiendas de Cam. A mí me llamó mucho la atención cómo comienza, ¿verdad?, relatando acerca de las plagas y explica este salmo el papel que juega Dios. Luego de que dice que envía enjambres de moscas que los comían y ranas que los destruyeron, ¿verdad? Y sin entrar en mucho detalle del hebreo, que esa palabra enviar también significa soltar, liberar o entregarlos, ¿no? Pero sí, no es ni siquiera tan necesario conocer eso, lo que dicen el hebreo o lo que podría significar en hebreo, sino que el mismo versículo 46 nos da una clave. Dice: dio también al pulgón sus frutos. Dio también. Ese dio también nos está definiendo ese enviar los enjambres de moscas que los comían y ranas que los destruyeron. Dice: dio también al pulgón sus frutos y sus trabajos a la langosta. Ese dio también, es decir, Dios entregó el significado. Está claro, ¿no? Dio también, es decir, así como entregó sus frutos al pulgón y sus trabajos a la langosta, así también él lo había entregado a ellos, a los enjambres de mosca y a las ranas que los destruyeron. Continúa diciendo: sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con piedra. ¿Cómo Dios lo hizo? Versículo 48: entregó al pedrisco a sus bestias y al fuego sus ganados. Dios los entregó al pedrisco, es decir, no los protegió. Y luego dice el versículo 49: envió sobre ellos el furor de su saña, ira, enojo, angustia y ángeles malos. Y estuvimos viendo en el tema que le hice, ¿verdad?, que hice mención de la mano de Dios sobre Egipto, cómo estos ángeles malos fueron soltados, fueron liberados. Dios, los ángeles malos no trabajan para Dios. Dios no los envía y les da un mandato y ellos van y obedecen las órdenes de Dios. De hecho, aquí lo que ocurre es que el Señor también los entrega. Hay otras traducciones de la Biblia en otros idiomas, por ejemplo en alemán, dice que el Señor soltó a los ángeles malos. Por lo menos la Biblia ¿verdad? La traducción de Lutero lo presenta de esta forma: el Señor lo soltó, liberó ángeles malos, es decir, no los protegió de ángeles malos. Y luego dice: dispuso el camino a su furor, en el versículo 50,
no eximió el alma de ellos de la muerte. ¿Qué papel jugó Dios en la muerte de las víctimas en Egipto? Dios no los eximió de la muerte. Es decir, Dios no los protegió contra la muerte, dice, sino que entregó su vida a la mortandad o a la pestilencia. Dios entregó la vida de ellos a la pestilencia, es decir, no los protegió contra la pestilencia. Y de esa forma Dios hiere a todo primogénito en Egipto, entregándolo a la pestilencia, entregándolo a la mortandad, no librándolos del heridor, no protegiéndolos del destructor, como estuvimos viendo en el estudio de la mano de Dios sobre Egipto, que si no lo vieron, les exhorto a que lo busquen. Así que vemos que estos primogénitos de Egipto, los primogénitos en Egipto fueron heridos, fueron destruidos cuando Dios no los protegió, es decir, Dios entregó su vida a la pestilencia, Dios no eximió el alma de ellos de la muerte. Y el Dios proteger a su pueblo y hacer esta distinción entre su pueblo y el pueblo de Egipto representó para el pueblo de Dios precisamente la liberación, ¿no? El ellos poder ser libertados, el ellos ser sacados del yugo de servidumbre, ¿no? De debajo del yugo de servidumbre. Y ellos salieron el día 15 del primer mes, salieron de la tierra de Egipto, salieron bien organizados en escuadrones, salieron con, ¿verdad?, con riquezas que los mismos egipcios les dieron para que acabaran y se fueran de la tierra. Y pronto llegaron al Mar Rojo, donde también Dios los libra nuevamente y finalmente de los egipcios. Pero también Dios los libró de alguien más. Y ahí nos vamos a detener un poco. Vamos a leer en otros versículos de la Biblia, ¿verdad? Porque conocemos el relato del Mar Rojo. Venía el ejército egipcio detrás de ellos, al frente tenía el Mar Rojo, atrás los egipcios y Faraón con su ejército. Dios le dice al pueblo que marche, o Moisés le dice al pueblo que marchen, y Dios dividió las aguas, el pueblo cruza en seco, luego el pueblo egipcio intenta meterse y atravesar las aguas, y cuando comienza a hacer, las aguas se volvieron sobre ellos y los destruyeron. Y podemos ver cómo Dios los libró de los egipcios, pero ¿había alguien más de quien Dios los estaba librando? ¿Quién estaba en las aguas? ¿Quién quería destruir al pueblo? ¿Quién lo había querido destruir a través de Faraón? Vamos a ver algunos versículos que tratan esta temática. Salmo 74:13 dice de la siguiente forma. Salmo 74:13 dice: Tú hendiste el mar con tu fortaleza. Miren, interesante, está hablando de la división del mar. Está haciendo referencia a la división del Mar Rojo. Dice: Tú hendiste el mar con tu fortaleza. Quebrantaste las cabezas de los dragones en las aguas. Aquí se menciona, ¿verdad?, la palabra dragones. Puede ser que alguna versión de usted diga serpiente o monstruos marinos. Mi versión dice dragones. Dice que quebrantó las cabezas de los dragones en las aguas. Dice que hendió el mar cuando dividió el Mar Rojo. Está haciendo alusión a la división del Mar Rojo. Hendió el mar y quebrantó las cabezas de los dragones en las aguas. Interesante, ¿verdad? Seguimos leyendo en Isaías 27, verso 1. Isaías 27, verso 1 dice: En aquel día el Señor visitará con su espada dura, grande y fuerte, sobre el Leviatán, serpiente huidora, y sobre el Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está en el mar. Okay, primero se nos presenta que cuando se dividió el Mar Rojo había dragones en las aguas. Aquí se nos está diciendo que la serpiente huidora, ¿verdad?, la serpiente retuerta, el Leviatán, está en medio de las aguas, y dice que en aquel día, hablando como un día futuro, matará al dragón que está en el mar. Y yo sé que esto tiene posiblemente un significado espiritual, ¿no? En el sentido de que no es un dragón en particular, sino que se está utilizando la figura del dragón, del Leviatán, de la serpiente, para referirse al enemigo. Y las aguas podían referirse a las naciones, a muchedumbre.
Sin embargo, la alusión y la conexión que se está haciendo sobre un dragón en las aguas y las aguas que son divididas, que fueron hendidas, ¿verdad? Que fue separado por Dios en esa ocasión del Mar Rojo, es interesante, nos habla de quién realmente estaba tratando de destruir al pueblo y cómo Dios aún en ese momento lo estaba protegiendo. Leemos en Isaías 51, versículos del 9 al 10 lo siguiente. Despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo del Señor. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó al soberbio, el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que a lo profundo del mar tornó en camino para que pasasen los redimidos? Estos versículos son muy, muy importantes dentro de ¿verdad? Para nuestra consideración en cuanto a lo que ocurrió en la división del Mar Rojo. Aquí se está haciendo referencia a la división del Mar Rojo. Se nos dice que el Señor secó el mar, se nos dice que en lo profundo del mar tornó en camino para que los redimidos pasasen, y le está diciendo, ¿no eres tú el que hizo eso? ¿No eres tú el que hirió al dragón? Y nuevamente se está hablando acerca de una herida al dragón en el evento del Mar Rojo, el dragón que estaba en las aguas, como vimos anteriormente. Y vamos a proseguir viendo esto en Ezequiel 29, versículo 3, dice así, Ezequiel 29, verso 3 dice así, habla y di, así dijo el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río, y yo me lo hice. Miren qué interesante, aquí ya hay algo un poco distinto, aquí se está refiriendo a Faraón como el dragón que yace en medio de los ríos de Egipto. Está interesante esto, ¿no? Y hay una conexión bien que es importante que nosotros hagamos, tanto en el libro de Isaías como en el libro de Ezequiel. Vemos una tendencia, y también en el libro de Daniel, vemos una tendencia de hacer referencias a Satanás o hacer referencia al querubín cubridor o hacer referencia a aquel que se rebeló contra Dios y quiso ser semejante al Altísimo bajo los nombres de reyes que están en poder. Y esto es para indicarnos quién realmente está detrás de esos reyes, quién realmente está buscando gobernar detrás de los reyes de la tierra. Y la respuesta es Satanás, el enemigo de las almas y el enemigo de Dios. Y en verdad nosotros nos topamos con Isaías 14, donde se nos habla acerca de Satanás bajo el nombre del rey de Babilonia. Nos topamos con Ezequiel capítulo 28, donde nosotros tenemos una referencia a Satanás bajo el título de rey de Tiro. En Daniel tenemos en el capítulo 9, en el capítulo, creo que en el capítulo 9 sí que se hace referencia al príncipe de Persia, también para referirse al adversario. Entonces vemos esta incidencia constante de referirse a Satanás bajo los títulos de los gobernantes del mundo, de poderosos gobernantes del mundo. Y esto no es de extrañarnos, porque la realidad es que Satanás siempre ha buscado controlar los eventos de la historia a través de los gobernantes, a través de influir sobre su mente, a través de inclinarlos hacia una toma de decisiones que se ajusta a los planes del enemigo. Y obviamente si estos líderes no se ponen en conexión con Dios, si estos líderes no se ponen en armonía con Dios y comienzan a servir a Dios, sirviéndose a sí mismos y sirviendo sus propios intereses, van a terminar sirviendo al enemigo. Pero volviendo al punto que queríamos, ¿verdad?, establecer, el faraón, rey de Egipto, es llamado el gran dragón que está en medio de los ríos, el cual dijo, mío es mi río y yo me lo hice. Es interesante la actitud del faraón llamado dragón, es la misma actitud de Satanás, mirarse a sí mismo y tomar mérito propio por las cosas que tiene, en lugar de dar gracias a Dios y reconocer que Dios lo ha colocado en una posición privilegiada, una posición con la posibilidad de servir y ser de bendición para otros. Sin embargo,
aquello que le ha sido conferido lo toma como suyo, ¿no? Se cree que es suyo. Mío es mi río, yo me lo hice. También en Ezequiel, en el mismo libro, 3 capítulos más adelante, en el capítulo 32, Ezequiel 32, verso 2, leemos lo siguiente. Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares. Aquí se está haciendo una comparativa, ¿no?, entre el faraón y el dragón en los mares. Que secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Es interesante cómo se está diciendo que Faraón es como los dragones en los mares, o el dragón en los mares. Dice, eres semejante al dragón en los mares. Eres como el dragón en los mares, que secabas tus ríos. Esto, esto me llama mucho la atención. Este hecho de que el dragón seque sus ríos. ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque si el dragón habita en los ríos, si el dragón se mueve en los ríos, el dragón no quiere que sequen el río. Si es una criatura que mora en el río, por naturaleza uno pensaría que no quiere secar los ríos, que no quiere dañar las aguas donde ella mora. Pero aquí vemos que este dragón al cual se está haciendo referencia, que describe a Faraón, está hablando acerca de una actitud de alguien, ya así sea del Faraón o de Satanás, que no le importa destruir aquello en donde mora. No le importa destruir su morada, no le importa destruir las aguas donde él está. Entiéndase también de forma espiritual las aguas como refiriéndose a multitud de gente. Él no le importa destruir lo suyo, él lo que quiere es destruir. Lo que quiere es destruir. Por eso dice que secabas tus ríos. Tú mismo te hacías daño, tú mismo hacías cosas que te hacían mal a ti. Secabas tus ríos. Eres como el dragón, eres como Satanás en este aspecto, que secabas tus ríos, ¿verdad? Apocalipsis nos presenta que la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el gran dragón, son una misma, un mismo personaje, ¿no? Y aquí vemos la descripción de Faraón, tanto de Faraón como del dragón, que seca sus ríos, que destruye aquello que es propio, que enturbia las aguas con sus pies y hollaba sus riberas. Es decir, se hacía daño a sí mismo, le hacía daño a lo suyo, le hacía daño a aquello que era suyo, sin importar. Y esto habla acerca de cómo el enemigo solamente quiere robar, matar y destruir, como dijo Jesús en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón, refiriéndose a los falsos pastores, específicamente al que se hace pasar por Cristo o el anticristo, solo que viene para robar, matar y destruir. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Así que, queriendo solamente robar, matar y destruir, no le importa aquello que, ¿verdad? Porque algunas personas dicen, y disculpen, ¿verdad?, las vueltas dentro de esto. Algunas personas dicen, pero es que Satanás no va a destruir a aquellos que le sirven, Satanás no va a destruir a los mismos egipcios. Sí, él destruye sus propias aguas, él destruye sus propios ríos, él destruye lo que se le permita ser destruido. Si aún los buenos como los malos, si están vivos, es porque Dios los protege todavía contra el odio del enemigo. El enemigo destruiría lo que sea que sea desprotegido, el enemigo lo toma. El enemigo lo toma. De esa manera él cosecha, ¿no? El poder destruir a personas llenas de odio es cosecha para él, en ese sentido, ¿no? Porque se asegura de que estas personas no conozcan más de Dios, o que tengan la oportunidad de entregarle sus vidas. Ahora, el Señor no va a entregar nunca a nadie en las manos del enemigo ni del destructor que no haya tenido esta oportunidad de elegir. Dios le revela su amor, pero si esta revelación es constantemente rechazada, ya no hay más que el Señor pueda hacer, y eventualmente Dios lo entrega en manos de aquel que ellos escogieron, y lo que viene como resultado es la muerte y la destrucción, porque, vuelvo y repito, el enemigo solamente sabe robar, matar y destruir. Como dijo Cristo, él es homicida desde el principio y padre de mentira.
Él busca la manera de destruir tanto a buenos como a malos. Lo que pasa es que Dios protege hasta donde nosotros se lo permitamos. Y aquí vemos cómo este dragón que estaba en medio de las aguas estaba buscando destruir al pueblo, así fuera a través de Faraón y del ejército de Faraón, pero también su presencia estaba en medio de las aguas, y cuando Dios hendió el mar, el pueblo pasó, Dios retuvo las aguas, Dios pudo proteger al pueblo mientras atravesaba ese mar, y el dragón no les pudo hacer nada. Sin embargo, tan pronto Dios estaba al otro lado con el pueblo, Dios retiró su protección de los egipcios, que ya se la había quitado, ¿no? Ya ellos no tenían esa protección y ellos perecieron por las aguas del Mar Rojo, en cuyas aguas estaba el dragón. Interesante. Solo para considerarlo y estudiarlo, ¿verdad?, más detenidamente. También vemos que luego de cruzar el Mar Rojo, Dios comienza a revelarse más abiertamente como el sanador del pueblo. Vimos, como les mencioné en temas anteriores, cómo Dios protege de enfermedades, pero ¿qué acerca de Dios como sanador? Leamos o consideremos en capítulo 15, luego de que el pueblo celebra la liberación de los egipcios, ¿verdad? Luego del cruce del Mar Rojo, ellos llegan a un lugar que le pusieron por nombre Mara porque sus aguas eran amargas. Ellos vieron agua, salían corriendo gozosos porque tenían sed, pero cuando prueban las aguas eran amargas. Es decir, estaban enfermas, estaban dañadas. Estas aguas era como si estuvieran contaminadas. Y Dios se comienza a revelar por medio de este milagro que Dios hace a continuación como su sanador. De hecho, Dios le dice a Moisés: toma una rama de un árbol o un tronco, ¿verdad?, un canto de madera de una planta, y échala en las aguas, y las aguas iban a sanarse. Y precisamente lo hizo Moisés, y las aguas se pusieron dulces y potables, ¿verdad?, apta para beber, y el pueblo se abasteció. Y me llama mucho la atención la conexión espiritual que hay aquí con la cruz, no el madero. La conexión del madero, recordemos, o por lo menos hago la mención aquí de forma breve, que la palabra para madero, para cruz en la Biblia, ¿verdad?, para una cruz en la que se crucificaban, o donde se enganchaban en maderos, en los postes donde se enganchaban en maderos aquellos delincuentes, ya fuera por Roma, ya fuera por Asiria. La misma palabra para madero, para este tipo de poste, para la cruz, es la misma palabra en la Biblia como para árbol, para madero, para rama. Muchas veces se utiliza la misma palabra. Y es interesante tener esto presente. En inglés pasa lo mismo. En inglés, tree no solamente significa árbol, también se refiere a un madero. Y cuando dicen muchas veces que crucificaron a Cristo en un madero, la palabra en inglés es tree, para referirse a un árbol. Así que es interesante cómo se echa un tronco, un árbol, una rama, un madero al río, y esto sana las aguas. Esto sana las aguas. Y es interesante considerar cómo se da este proceso de Cristo siendo representado por ese madero, por esa rama. Es lo que sanea o sana las aguas. Y es prácticamente lo mismo que Cristo ha hecho con la raza humana, ¿no? La raza humana está llena de enfermedad, la raza humana está llena de amargura. La corriente de vida humana ha estado contaminada. Sin embargo, Cristo toma nuestras enfermedades sobre sí para que estas enfermedades no nos alcancen a nosotros. Y esto Cristo, como el ángel que iba con ellos, ¿verdad?, que más adelante lo vamos a ver más de lleno, estaba intentando enseñarle al pueblo que Él era un Salvador presente. Leemos en Éxodo 15, versículo 26, justo después de la sanidad de las aguas de Mara. Leemos en Éxodo 15, 26 la siguiente declaración. Y esto diciendo
Dios mismo dice esto, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Y a primera instancia uno puede leer esto así como el papagayo y no darse cuenta de las implicaciones de lo que se está diciendo aquí. Se nos dice que si ellos oían atentamente la voz del Señor, si ellos guardaban sus mandamientos y sus estatutos en su corazón para vivir conforme a ellos, obviamente, ninguna enfermedad de las que alcanzó a los egipcios, ninguna enfermedad que Dios dice que Dios envió a los egipcios, pero ya vimos, ¿verdad? Cómo fue que Dios la envió hacia los egipcios, no protegiéndolos, no escudándolos. Dice, ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador, es decir, el que te sana. Y el Señor se presenta aquí, se declara a sí mismo como sanador en tiempo presente. Él dice, yo seré tu sanador cuando te enfermes. No, yo estoy siendo tu sanador. Es decir, había un acto continuo de Dios para sanar al pueblo. Y esto me llama mucho la atención. Ya Dios era sanador en ese momento. Y nosotros podemos decir, pero es que el pueblo no había estado enfermo así, no lo alcanzaron las plagas para que él los tuviera que sanar. ¿Y qué acerca ¿verdad? de las debilidades humanas y las enfermedades naturales del hombre? ¿Qué acerca de aquello que podía estar en el ambiente? Sin embargo, Dios se está presentando como el sanador de ellos porque Él, por medio de Cristo y en Cristo, está cargando con esa enfermedad, está sanándolo, está de alguna manera siendo el que recibe y establece un muro entre la enfermedad y el pueblo, o podríamos decirlo hasta cierto punto, toma nuestra enfermedad, la enfermedad de los hombres sobre sí mismo, convirtiéndose así en sanador. Y es interesante, ¿verdad?, considerar esto. Dios se presenta como un sanador presente. Todas las debilidades que tenía el pueblo eran las mismas que de los egipcios. Ellos tenían hábitos alimenticios similares, costumbres similares, habían caído muchas veces en idolatría de forma similar como los egipcios. Y las enfermedades que los podían tocar a ellos eran las mismas que tocaron a los egipcios. Sin embargo, Dios se presenta como aquel que los sanaba a ellos, aquel que los sanaba en tiempo presente. Dice, yo soy tu sanador, yo soy el que te sana, yo soy el que te estoy sanando. ¿Verdad? Y de forma de resumen, como nos preguntamos cómo Dios envió las enfermedades a los egipcios, ¿verdad? La palabra de Dios ya vimos en Salmo 78, como fue entregando a los ángeles malos, no eximiendo su alma de la muerte, entregando su vida a la mortandad, a la pestilencia. Esta fue la forma en que el Señor envió las enfermedades a los egipcios. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son estas enfermedades? ¿Cuál enfermedad Dios envió a los egipcios? Éxodo 9, versículos 10 y 11 dice así. Y tomaron la ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y vino una sarna que echaba vejigas así en los hombres como en las bestias, hasta que los magos no podían estar delante de Moisés a causa de la sarna, porque hubo sarna en los magos y en todos los egipcios. Aquí está hablando de la sarna, ¿verdad? Esta enfermedad, esta peste, que vino luego de que Moisés tomara ceniza y la esparciera así sobre él, ¿verdad? En el cielo, hacia el cielo. Y vino una sarna que echaba vejigas, ¿verdad? Unas sarnas que tenían, que creaban ampollas, ¿no? Bolsitas, que creaban bolsitas, tanto en los hombres como en las bestias, dice, y en todo el pueblo de Egipto, desde los magos, desde todo, ¿verdad? En todo el pueblo de los egipcios. Esto fue una enfermedad. También otra verdad de cómo Dios los entregó a la enfermedad y a la mortandad y a la pestilencia
¿verdad? Ya vimos que los que murieron ¿verdad? Los primogénitos que murieron en la última plaga, murieron por una pestilencia, ¿verdad? Que Dios los entregó a la pestilencia, a la mortandad. No eximió su vida de la muerte, sino que lo entregó a la mortandad, como dice el Salmo 78. Así que los primogénitos egipcios cuando murieron a causa de una enfermedad. Y esto también en esos 12, 29 y 30 se nos habla precisamente del heridor, del destructor que pasó, ¿verdad? Y que, ¿verdad? El 23, el 29 y el 30 nos habla del heridor que pasó, hiriendo, causando enfermedad, y murieron los primogénitos, ¿verdad? Todos los primogénitos en Egipto, al punto que no hubo una casa de los egipcios donde no se escuchara el clamor por la muerte del primogénito. Y nuevamente, para entender estas plagas y para explicarlo y hacerlo más claro, utilizamos la misma Biblia, y el libro de Job nos sigue siendo muy útil para seguir comprendiendo este tipo de situaciones. Si nosotros leemos en el capítulo 2 de Job, versículos el 7, el 8, el 11 y el 12. Leemos el 7 y el 8 primero. Dice: y salió Satanás de delante del Señor e hirió a Job de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Aquí se nos presenta que Satanás, tras salir de delante del Señor, fue e hirió a Job de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Y aquí es interesante porque Job nos está diciendo que quien obra la sarna es Satanás. Satanás se presenta como el heridor constantemente en la palabra de Dios. Él se presenta como el destructor, como el asesino, como el que produce este tipo de enfermedades, como el que busca destruir al hombre. Pero Dios intenta constantemente revelarse como sanador, como el restaurador. Satanás es el destructor, Dios es el restaurador. Satanás es el autor de la muerte, pero Dios es el autor de la vida. Él solamente busca dar vida y preservar la vida. Lo interesante es que Satanás es el responsable de la sarna de Job. Y el versículo 11 y 12 nos dice: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suhita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían concertado de venir juntos a condolerse de él y a consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a voz en grito. Y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y es interesante que esa palabra polvo, de lo que ellos hicieron, también se puede traducir, y se ha traducido varias veces en la Biblia como ceniza también, ¿no? Y vemos a Moisés tirando ceniza, vemos a Moisés tomando cenizas, tirándolas sobre ellos hacia el cielo, y viniendo la sarna. Y aquí vemos a Job con sarna y a sus amigos llorando a voz en grito, rasgando sus mantos, ¿verdad? Están de luto, en lloro, en lamentación, ¿verdad? Entonces esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Hay una acción que implica luto, lamento por parte de los amigos de Job. Y esto implica tomar ceniza y tirarla hacia arriba, rasgar sus vestidos. Era una actitud muy común para expresar lamento, dolor, luto. Ellos ven a su amigo con sarna sufriendo, y ellos sufren. Dice que lloraron a voz a grito. A voz en grito es que nos dice la Biblia. Lloraron a voz en grito. Y este acto de tomar ceniza está vinculado con el luto, ¿verdad? Nos dice en Esther capítulo 4, verso 3: y en cada provincia donde el mandamiento del rey y su ley llegaba, tenían los judíos grande luto y ayuno y lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza. También leemos en Isaías 61, verso 3: a ordenar en Sión a los enlutados, para darle gloria en lugar de ceniza,
óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor para gloria suya. Así que los amigos lo que están de Job lo que están haciendo es un acto de luto. Vemos aquí en Isaías 61, Dios está prometiendo darle gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Ahí vemos la comparación entre la ceniza y el luto. Y luego dice manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. El luto, la ceniza, es descrito como espíritu angustiado. Es un símbolo del espíritu angustiado. Y lo interesante es que Moisés, justo antes de que viniera esta plaga, Dios lo mandó a que tomara ceniza y los esparciera hacia arriba sobre ellos en el cielo. Y tomemos, ¿verdad? Y pensemos en las implicaciones de esto. En Éxodo 7:1 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he puesto como Dios para el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Moisés era un símbolo de Dios, era una figura que representaba a Dios mientras que Aarón representaba a su profeta. Y Moisés en representación de Dios tomó ceniza y la tiró sobre sí hacia el cielo. ¿Acaso esto no es un símbolo de luto, de angustia de corazón? ¿Acaso esto no era un símbolo de que estaba realizando Moisés, implicando que Dios iba a estar de luto por la angustia en la que iba a entrar el pueblo ahora de Egipto al experimentar la plaga de la sarna? Y de ahí en adelante todas las demás plagas, ¿verdad? Las plagas que restaban, que terminarían prácticamente con, ¿verdad? Con la vida de los primogénitos. Esto era un símbolo de luto. Las cenizas son un símbolo de luto. Así que vemos cómo la Biblia, tomando en consideración todo lo que nos habla la Biblia a través de, ¿verdad? De todo el relato y lo que nos escribieron los profetas y lo que amplificaron los profetas después de otros, nos va dando mayor luz acerca de por qué unas cosas ocurrieron de la forma en que ocurrieron. Dios se va revelando poco a poco al hombre para que el hombre lo conozca y para que el hombre entienda. Dios estaba de luto cuando vino esta sarna sobre el pueblo. Estas eran parte de las enfermedades que Dios protegió al pueblo de Israel cuando estuvieron en Egipto, y Dios está declarando que esas enfermedades no los van a tocar mientras ellos se mantengan protegidos bajo la protección de Dios, escudados por el Señor. Pero cuando ellos desechen al Señor, cuando ellos abandonen al Señor, no los podrá seguir protegiendo. Por eso, volvemos y leemos, Éxodo 15:26 dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Yo soy el que te mantengo con bien, mientras tú te mantengas escuchando mi voz y das oído a mis mandamientos y guardas mis estatutos en tu corazón, que era donde Dios quería que los guardara. Ellos iban a estar protegidos por él y escudados por él, pero cuando ellos comenzaran a escoger a otro que no era Dios, cuando ellos comenzaran a escoger a otro, ya Dios no podría protegerlos. Y entonces todas estas enfermedades vendrían sobre ellos. De hecho, leemos en los versículos del 20 al 26 de Éxodo 23, poquito después, ¿verdad? Ya ellos están en el Sinaí. Y estando en el Sinaí, Dios le dice estas palabras para que se las refiera al pueblo. En Éxodo 23, del 20 al 26, dice así. He aquí yo envío el ángel delante de ti. El mismo ángel que había estado con ellos en el cruce del Mar Rojo protegiéndolos y que estuvo con ellos durante todo su peregrinaje en el desierto, la nube de día protegiéndolos del sol y guiándolos en el camino, y columna de fuego de noche calentándolos contra las bajas temperaturas de la noche. De día los protegía contra las altas temperaturas del desierto, de noche los protegía contra las bajas temperaturas, o los protegía de las bajas temperaturas del desierto. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ese es el versículo 20 de Éxodo 23. ¿El ángel era para qué? Para guardar, para proteger, para escudar en el camino. El propósito de este ángel era que protegiera al pueblo en el camino y los guiara hasta el lugar que Dios había preparado para ellos. Y dice aquí, guárdate delante de él y oye su voz, refúgiate en él, escúdate, colócate debajo de su protección, debajo de la sombra de sus alas. Oye su voz,
No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Este ángel tenía el nombre de Dios. Este ángel tenía el nombre de Dios, y el libro de Hebreos capítulo 1 nos dice que Cristo fue hecho más excelente que los ángeles por cuanto heredó o obtuvo por herencia un mejor nombre que los ángeles, porque el nombre que Cristo heredó es el nombre de Dios. El ángel del cual está hablando aquí es el Hijo de Dios. Y el mismo Hijo de Dios sería su protección, sería su guarda, sería aquel que los escudaría, sería aquel que los protegería de las enfermedades y aquel que los guiaría hasta donde ellos debían llegar. Si en verdad oyeres su voz, versículo 22, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Versículo 23, porque mi ángel, nuevamente, irá delante de ti y te introducirá a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo y del cananeo y del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré cortar. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás del todo sus imágenes. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré el número de tus días. Y aquí varios puntos interesantes. Lo primero, que Dios les dice: yo te introduzco por medio de mi ángel que va delante de ti, yo te voy a llevar a este lugar. Él va a ser tu protección, Él va a ser tu guarda, Él va a ser tu escudo, Él va a ser el que te va a introducir sano y salvo a la tierra que yo te voy a dar. Y cuando estés allí, tú no te vas a inclinar a los dioses de estas naciones, ni vas a servir, sino que vas a destruir todas estas imágenes y las quebrantarás por completo. Dice, y si sirves al Señor, entonces Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y dice que el Señor mismo dice: yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. El Señor está revelándose nuevamente como sanador por medio de este ángel que va delante de ellos. Si ellos se mantienen refugiados y guardados bajo la protección de este ángel, bajo la sombra de las alas de este ángel, el Señor quitaría, tomaría de medio de ellos toda enfermedad. Es decir, que la enfermedad a causa del pecado ya está en el hombre. Las tendencias a enfermarse y a desarrollar condiciones ya está en el hombre, pero Dios está prometiendo que Él quitará esa enfermedad a la que ellos ya tenían una predisposición por el pecado, ¿verdad? Por malas acciones, por quebrantamiento de las leyes de Dios de generación en generación. Ya ellos tenían unas predisposiciones hacia una enfermedad, porque dicen que las enfermedades estaban en medio de ellos y Dios las quitaría. Es lo que nos está diciendo el versículo 25. Él quitaría esas enfermedades de en medio de ellos. Él las tomaría de en medio de ellos. Por eso Dios dijo: yo soy tu sanador en tiempo presente. No cuando te enfermes yo te voy a sanar, sino que Él estaría constantemente tomando las enfermedades sobre sí para que ellos no enfermaran. Y es interesante considerar esto. Versículo 26 dice: no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré el número de tus días. Es decir, la esterilidad no va a ser un problema por la bendición, porque yo voy a estar tomando estas enfermedades de ti. Y yo cumpliré el número de tus días, es decir, no vas a morir de enfermedades de forma joven, sino que llegarás a edades, ¿verdad?, muy, muy avanzadas. Durarás muchos años. Todo esto si permanecían ellos escudados y protegidos bajo la sombra de aquel ángel que los guardaría en el camino y los introduciría a la tierra que Jehová les daba. Estos versículos nos revelan que es Dios quien quita la enfermedad, y también nos revela que la enfermedad está en medio del pueblo y Dios es quien la quita, ¿no? Y nos podemos hacer, ¿verdad?, de forma de, ¿verdad?, de repaso, de pregunta. ¿En quién estaba la enfermedad? Dice el versículo: en medio de ti. Así que la enfermedad estaba en el pueblo. ¿En quién estaba la sanidad?
La sanidad estaba en Dios. Dios es el sanador. Y es interesante, me hace pensar en Jesús una y otra vez refiriéndose a sí mismo como aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Lo que ya estaba perdido. No es para que no se pierdan, es porque ya estábamos perdidos. Cristo vino a rescatarnos de la perdición en la que estábamos. Maravilloso amor, ¿verdad? También vemos en Deuteronomio 7, 14 y 15 lo siguiente. Palabras de Moisés al pueblo, de parte de Dios, dice: bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti macho ni hembra estéril, ni en tus bestias. Miren interesante, no habrá en ti macho ni hembra estéril, ni en tus bestias, ni siquiera tus animales padecerán de esto. Dice: y quitará el Señor de ti toda enfermedad. Nuevamente, versículo 15 de Deuteronomio 7, dice: y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. El Señor las quitaría de ellos. Quitará el Señor de ti toda enfermedad. El Señor las tomaría. El Señor no permitiría que estas tuvieran un efecto sobre ellos para dañarlos. También Deuteronomio 28, 59, hablando acerca de que si el pueblo abandonaba al Señor y se iba tras otros dioses y servían a ídolos y todo esto, sí vendrían sobre ellos estas enfermedades. Miren cómo dice Deuteronomio 28, 58 y 59. Dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, el Señor tu Dios, el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente, plagas grandes y duraderas, enfermedades malignas y duraderas. Miren, nuevamente, la Biblia dice a estas enfermedades, no las enfermedades del Señor, no las plagas de Dios, no estas enfermedades que provienen supuestamente del Señor, sino que dice que son tus plagas y las plagas de tu simiente. Son las enfermedades que vienen naturalmente por el quebrantamiento del pecado. De igual forma, como vimos en Deuteronomio 7:15, dice: quitará el Señor de ti toda enfermedad y todas las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto y las enfermedades que ellos conocen, ¿verdad? Las que tú conoces, dice el Señor, son enfermedades de ellos, son suyas, no son del Señor. El Señor no está diciendo que les quitaría las plagas de Él, sino las de ellos. Tus plagas y las plagas de tu simiente se aumentarán si tú te olvidas de Dios y comienzas a pecar. Dice que son plagas grandes y duraderas, enfermedades malignas y duraderas. Esto vendría sobre ellos y se aumentaría sobre ellos sus propias plagas y las plagas de su simiente, o de su descendencia, podríamos verlo así. Aún en el mismo Sinaí, después de que el pueblo precisamente hizo esto, o sea, precisamente adoró un becerro de oro, y se hizo un ídolo, y ¿verdad? Conocemos la historia, ¿verdad? Cómo el pueblo, después de haber prometido, poquito tiempo después estaba demostrando que ellos no tenían la capacidad para guardar los mandamientos de Dios, ni tenían la altura moral, ni la justicia de Dios como para poder obrar la justicia de Dios. Y ellos prometieron obrar esta justicia de Dios, sin embargo, poco después estaban adorando un becerro de oro, cosa que ellos habían acordado hacer por ellos mismos. Lo interesante es que este es un versículo poco citado en Éxodo 32, versículo 35, justo en el contexto de esto que le estoy diciendo, ¿verdad? La adoración del becerro de oro, se nos dice: y Jehová hirió al pueblo con una plaga por lo que habían hecho con el becerro que Aarón formó. Y ya lo que hemos visto en la forma en que Dios hiere, que es permitiendo al destructor o permitiendo que las enfermedades que están en ellos se apoderen de ellos en lugar de él poder escudarlos y protegerlos o absorber o tomar sobre sí las enfermedades de ellos. Aún teniendo en cuenta eso, que podríamos explicarlo, consideremos que se nos dice claramente que la causa por esta plaga que vino sobre ellos fue la adoración del becerro de oro. Y una explicación de qué fue lo que ocurrió, si necesitamos más explicación de la que ya hemos dado, se encuentra en el libro de Hechos, en capítulo 7, versos del 38 al 42, dentro del sermón que Esteban dio justo antes de ser apedreado. Hechos 7, versículo 32 al 42 se nos dice: este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto,
con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí. Está hablando de Moisés, que estuvo con el ángel en el monte de Sinaí. Y con nuestros padres, y escribió las palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Y entonces hicieron el becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y miren cómo dice el versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que sirviesen el ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Miren qué interesante, justo cuando ellos hicieron el becerro, ofrecen sacrificio al ídolo y se regocijaron en la obra de sus manos, ¿qué hizo Dios? Dios se apartó. Por eso vino una plaga, y dice que Jehová hirió al pueblo con una plaga. ¿Pero cómo le hirió? Retirando su protección. Jehová se apartó, pero se apartó porque ellos estaban eligiendo a otro Dios. Dijeron al becerro: he aquí el Dios que os sacó de Egipto. Eso fue lo que ellos dijeron, que ese becerro era el que los había sacado de Egipto. Ellos eligieron a otro Dios, y ese Dios no tenía ningún poder para protegerlos de sus enfermedades y de las enfermedades de su simiente, de las enfermedades que ellos también conocían en Egipto, de las enfermedades que habían destruido a los egipcios. El pueblo constantemente murmuró contra Dios. Y para hacer ¿verdad? El tema, ¿verdad? Para ir avanzando un poco, porque ya se nos está acabando el tiempo, vemos al pueblo quejándose por comida y pidiendo carne, y hasta diciendo que la comida no les gustaba, esa comida, que preferían la comida de los egipcios, no querían el maná que Dios les estaba dando, y quisieron carne. Pues Dios les da lo que ellos quieren, y se enfermaron y comenzaron a morirse, les dio una plaga y empezaron a morirse por tener lo que ellos querían. Dios no les daba esa carne porque Él sabía que se podían enfermar, pero comenzaron a enfermarse y a morirse. También el pueblo volvió a tener sed más adelante en el desierto, y murmuraron contra Dios de quererlos matar en el desierto. Dijeron que tenían fastidio del pan tan liviano y que tenían sed, que ya no querían seguir comiendo lo mismo. Y nos dice en Números capítulo 21, precisamente versículos 5 y 6, hablando de esto mismo, dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste venir de Egipto para que muramos en este desierto? Mira qué interesante, le están diciendo y acusando a Dios y a Moisés de querer matarlos en el desierto. Dice que no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dice que el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y pudiéramos pensar: aquí está Dios molesto, y lo que hizo fue: cojan ahora las serpientes para que los piquen, que los muerdan. Pero esto no es lo que ocurrió. En Deuteronomio 8, 14 al 16 vemos lo siguiente. Moisés también, dándole admonición al pueblo, le dice que no vaya a ser que después de que ellos se adentren en la tierra que Dios les prometió, y sean prosperados, luego se eleve su corazón, versículo 14, y se eleve luego tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y que te sacó por un desierto grande y espantoso. ¿Cómo era ese desierto grande y espantoso? De serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ningún agua había, y él te sacó agua de la peña del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a postre hacerte bien. Miren qué interesante. Moisés dice que Dios los sacó por un desierto grande y espantoso. ¿Y qué tenía ese desierto? Serpientes ardientes y escorpiones. No había nada de agua, pero Él te sacó agua de la peña. No había nada de alimento, pero Él te sustentó con maná en el desierto. Dios se reveló como su protector, como su proveedor, su sustentador. Les dio agua, les dio pan, los protegió de las serpientes ardientes que estaban en el desierto. Pero cuando el pueblo murmuraba contra Dios, se quejaba contra Dios y decía: apártate de nosotros, que tú lo que quieres es matarnos, y lo acusaban de querer hacerles daño, pues entonces Dios tenía que retirar su protección porque lo estaban rechazando, y Él respeta el libre albedrío del hombre.
Y al Dios quitar esa protección, vinieron las serpientes. ¿Cómo le envió las serpientes? Retirando su protección. Las serpientes estuvieron ahí todo el tiempo en el desierto. Dios los estaba protegiendo. Pero cuando ellos le pedían a Dios que se apartara, precisamente el Señor lo hacía. Y todo su peregrinaje, siendo provistos de agua, siendo provistos de pan, siendo escudados de enfermedades y de serpientes, de escorpiones y de todo tipo de enfermedades que estaba en ellos, tenemos al ángel de Jehová que estuvo con ellos todo el tiempo. 1 Corintios 10:4 nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, era quien estaba allí con ellos, quien les suplía el pan, quien les suplía el agua. Cristo era quien los protegía de estas serpientes ardientes, tanto física como espiritualmente. Él era el que los protegía de la serpiente antigua de Satanás, ¿verdad? Él era el que los escudó todo el tiempo, buscó salvarlos. Cristo dijo en Juan 6, 32 y 33, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cuando ellos bebían del agua en el desierto, el agua que salía de la piedra, estaban bebiendo de Cristo, porque era Cristo quien les estaba dando de su propia vida por medio del agua. Era Cristo que les estaba dando agua de donde no había agua. Estaba allí presente como su Salvador, presente proveyendo para ellos lo que ellos necesitaban, no solamente para el sustento físico, sino también para el sustento espiritual, para que ellos supieran y conocieran que Dios era su sustentador. Y el verdadero pan que descendió del cielo era Cristo. El maná era un símbolo de Cristo también. Cristo era el medio por el cual Dios le estaba preservando la vida. Cristo era el medio por el cual Dios estaba escudando a los israelitas. Isaías 63:9 nos dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, refiriéndose a Dios, y el ángel de su faz los salvó. Aquí vemos cómo Dios se angustiaba a causa de las angustias del pueblo, y enviaba a su ángel para que los salvara. Y el ángel de su faz los salvó. Con su amor y con su clemencia los redimió. El ángel de su faz, Cristo, ¿verdad? La roca que iba delante de ellos, la roca que los seguía, la roca que los protegía. Con su amor y con su clemencia los redimió, los rescató, los trajo a cuestas y los levantó todos los días del siglo. Ese ángel, que es identificado como el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, Cristo mismo, era la roca que los seguía, era aquel que los estuvo escudando, era el medio por el cual el pueblo tuvo protección de Dios, y era aquel que cuando el pueblo elegía a otro, él los respetaba también y con dolor se retiraba. Termino con este versículo, Génesis 48:16. Jacob utilizó estas palabras para referirse a ese mismo ángel. Dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y se multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Aquí Jacob está echándole una bendición a sus nietos, y dice, el ángel que me liberta de todo mal. Cristo es el ángel que nos liberta de todo mal. Cristo es el medio por el cual Dios nos sana. Cristo es el medio por el cual Dios nos escuda. Cristo es el medio por el cual Dios toma nuestras enfermedades. ¿Verdad? Eso nos dice Isaías 53. Que Él llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Y sufrió nuestros dolores, ¿verdad? Y nosotros lo tuvimos por azotado de Dios, ¿verdad? Por herido de Dios y abatido. Pero Él llevó nuestras enfermedades. De hecho, cuando Cristo sanaba en el Nuevo Testamento, se nos dice que ahí se cumplió las palabras de que Él llevó nuestras enfermedades. Interesante este concepto de que Él llevara sobre sí estas enfermedades. Era como, implica un movimiento de Él tomar de encima de nosotros y poner sobre Él. Absorber. Y cuando Cristo murió y resucitó, Él también dice, sorbida es la muerte,
en victoria o con la victoria, por medio de la victoria. Así que es interesante esta obra de Cristo como nuestro sanador. Él carga con nosotros, Él nos lleva a cuestas, nos redime, Él nos salva, Él nos levanta y lo hace todo con amor y con clemencia y todo porque Dios está siendo angustiado a causa de nuestra situación. Y Cristo, que conoce a Dios y es el ángel de Jehová, es el enviado, el mensajero de Dios, aquel que revela a Dios. Haciendo esto nos revela a un Padre amante que lo que busca es preservar, salvar, eliminar la angustia de cada uno de nosotros. Considerando todo lo que hemos visto, vemos que todas las enfermedades, todas las situaciones que azotaron al pueblo de Dios en su peregrinaje en el desierto, fue porque se colocaban más allá de la protección de Dios. Y Dios ya no los podía escudar. En el proceso de estas enfermedades que les llegaban sobre ellos, o que sobrevenían a sus vidas, tenemos el ejemplo de lo que vimos de la ceniza en el cielo, esparcida en el cielo como símbolo de luto. Un Dios que está de luto cuando su pueblo escoge a otro y a consecuencia de escoger al enemigo, comienzan a sufrir sus propias enfermedades. Esto nos revela un corazón de un padre que, aunque respeta nuestro libre albedrío, sufre cuando ve que nuestras decisiones nos están llevando por camino de muerte. Y sufre grandemente. No es un Dios que se lava las manos y dice, yo te lo dije, pero allá tú. No. Él nos respeta y si dice, está bien, esa es la decisión que tú estás tomando. Pero yo estoy aquí, o sea, yo estoy sufriendo por ti. Él conoce nuestra angustia. Él nos quiere librar de nuestras enfermedades. Él, de hecho, las carga. Y cuando nosotros comencemos a ver a Dios de esta forma, vamos a ver un Salvador y un Sanador siempre presente. No vamos a sentir que está lejos de nosotros, sino que vamos a reconocer que está presente, aunque no lo sintamos tal vez físicamente. Por la revelación que nos ha dado en su palabra, sabremos que Él es un Salvador siempre presente. No solamente para aquellos que dicen ser sus hijos, ¿verdad? Sino para todos. Dios los está librando. A todo ser humano, toda enfermedad que no está cayendo sobre alguien es porque Dios lo ha impedido, ¿no? Toda condición que no se está manifestando en el ser humano, Dios lo ha impedido. No quiero decir que aquel que se enferme es porque se ha colocado más allá de la protección de Dios. No necesariamente. Job no había pecado y vinieron enfermedades sobre sí. Y este tipo de situaciones vienen para la gloria de Dios, ¿no? Cristo fue inocente y cargó con nuestros pecados y Dios lo entregó en manos de pecadores. Sin embargo, fue para la gloria y para bendición de otros. Y asimismo, Esteban y los mártires fueron apedreados y fueron muertos injustamente, pero para gloria de Dios. Para el conocimiento de quién es Dios y para salvación de muchos otros. Así que lo que quiero decir es que hay mucho de lo que Dios nos está librando y muchas veces no somos agradecidos y no nos damos cuenta de que si estamos bien es porque Él es nuestro sanador. Y eso nos dice en esta mañana, yo soy tu sanador. Y nunca te olvides de eso. Oramos. Padre Dios del cielo, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de conocerte más por medio de ella. Permite que muchos sean bendecidos a través de considerar las palabras que hemos estudiado, Señor. Y sigue dándonos luz. En el nombre de Jesús. Amén.